En un restaurante de alta gama dirigido por un propietario despiadado, las personas son tratadas de manera diferente según su apariencia. Cuando un hombre sin hogar con ropa desgastada y andrajosa entra, nadie lo recibe con los brazos abiertos, excepto una persona. Una camarera negra que lucha sin descanso para sobrevivir es la única que le muestra amabilidad. Pero lo que no sabe es que este hombre no es quien parece ser. Al ayudarlo, está a punto de poner todo su mundo patas arriba antes de sumergirse. Deja tus pensamientos en los comentarios, nos encantaría escucharlos. En el corazón de la ciudad de Nueva York, donde los imponentes rascacielos proyectan largas sombras sobre las calles de abajo, se encontraba el Gran Pearl, un restaurante famoso por su lujo, su exclusividad y el tipo de clientela que nunca tuvo que verificar su saldo bancario antes de ordenar. El aire en el interior estaba cargado con el aroma de platos gourmet, el murmullo de las conversaciones educadas y el suave tintineo de la porcelana fina contra las mesas de mármol. Era un lugar donde la riqueza hablaba más que las palabras, donde el servicio era impecable pero impersonal y donde la presencia de una sola figura fuera de lugar podía romper la ilusión de perfección entre el personal que se apresuraba en ropa impecable. Los uniformes eran Amani Johnson, una joven negra de ojos decididos y un espíritu inquebrantable. A los 25 años, ya había aprendido que el mundo no repartía amabilidad fácilmente, especialmente no a personas como ella. Todos los días navegaba por las reglas tácitas de este lugar donde los invitados eran tratados como reyes mientras que se esperaba que los empleados fueran invisibles. No era ajena a las largas horas con los pies doloridos o las burlas condescendientes tanto de los clientes como de la gerencia, pero nada de eso importaba, no cuando había facturas que pagar y, lo que es más importante, una madre esperando en casa luchando contra una enfermedad a la que no le importaba cuántos turnos tuviera que tomar Amani para pagar su medicación. Su jefe, Marcus Blake, gobernaba el restaurante con puño de hierro. Un hombre alto y ancho de hombros de unos 50 años. Sus trajes perfectamente confeccionados y su cabello peinado hacia atrás le daban un aire de importancia, pero su verdadera naturaleza acechaba debajo de la superficie. Marcus era un hombre que creía en las apariencias por encima de todo, en quién eras, cuánto valías, y lo más importante, si le pertenecías o no. Sus empleados no eran más que engranajes reemplazables en una máquina y el desdén por cualquiera que no encajara en su estrecho molde de respetabilidad se hacía evidente en la forma en que les hablaba, la forma en que los miraba, la forma en que les recordaba sutilmente o de otra manera que estaban por debajo de él. Era solo otra noche en el Gran Pearl cuando la rutina se interrumpió. Las puertas se abrieron y un hombre entró. Héctor Ramírez, una figura tan fuera de lugar en este mundo de lujo que toda la sala pareció ponerse rígida a su llegada. Su ropa era vieja y andrajosa, su cabello despeinado, sus zapatos desgastados hasta el alma. Se comportaba con una extraña mezcla de humildad y tranquila confianza, como si alguna vez hubiera pertenecido a lugares como este, pero que hacía tiempo que lo habían olvidado. En el momento en que entró, los susurros se extendieron como un reguero de pólvora entre los invitados. Algunos se dieron la vuelta con disgusto, mientras que otros lanzaron miradas expectantes hacia el personal esperando que alguien lo sacara antes de que pudiera contaminar el aire con su presencia. Marcus, que había estado inspeccionando el comedor desde el bar, entrecerró los ojos. Despreciaba situaciones como esta. Un hombre sin hogar deambulando pensando que podía merodear en un lugar como el Gran Pearl. Era malo para el negocio. Miró hacia el puesto del anfitrión esperando que su personal se encargara, pero para su irritación nadie hizo un movimiento. Entonces antes de que pudiera intervenir, Amani dio un paso adelante, se acercó a Héctor, su expresión neutral, su voz tranquila: «Buenas noches, señor, bienvenido al Gran Pearl, desea una mesa para uno». El murmullo de incredulidad del resto del personal era casi audible. Marcus apretó la mandíbula. Esta era exactamente la razón por la que no podía soportar a Amani, era demasiado blanda, demasiado dispuesta a ofrecer amabilidad donde no se merecía. Héctor, por su parte, pareció gratamente sorprendido. «Sí», dijo, su voz profunda y firme, como si no hubiera sido tratado como un paria por la mitad de la sala, «eso estaría bien». Amani lo condujo a una mesa pequeña cerca del fondo, lejos de la sección VIP, pero no tan lejos como para parecer que estaba tratando de ocultarlo mientras le entregaba un menú. Marcus irrumpió con su sonrisa forzada,
Apenas ocultando su irritación, Ammonia Ward se giró para mirarlo, sus hombros erguidos. Sí, señor Blake. Marcus se inclinó, bajando la voz, pero asegurándose de que su tono llevara el peso de una advertencia. No servimos a los de su clase aquí. Él dijo con los dientes apretados. El estómago de Amán se retorció pero mantuvo su expresión neutral. Un cliente que paga. ¿No es así? Marcus se burló. ¿Crees que tiene dinero? Lanzó una mirada desdeñosa a Héctor, que comenzó a estudiar el menú con tranquilo interés. Sea real, Johnson, la gente como él viene aquí a rogar, no comprar. No pierda mi tiempo con estas tonterías. Amani sostuvo su mirada con un silencioso desafío. Si ordena y paga es un cliente como cualquier otro. Marcus exhaló bruscamente, claramente molesto pero no dispuesto a causar una escena frente a los invitados. Bien, escupió, pero si causa problemas es tu problema. Con eso se fue murmurando algo en voz baja sobre perder el tiempo en nadie. Manny se volvió hacia Héctor y le dio una sonrisa educada. ¿Puedo traerte algo de beber? Un vaso de agua estaría bien, dijo Héctor con un brillo de complicidad en sus ojos. Cuando Manny se movió para traerlo podía sentir las escaleras, el juicio silencioso irradiando del otro personal, la forma en que algunos de sus colegas susurraban entre ellos, pero ella los ignoró. Este era su trabajo, servir sin prejuicios, sin crueldad, y si eso la convertía en una forastera en este lugar. Que así fuera. Héctor se tomó su tiempo con el menú, sus dedos recorriendo los bordes de las páginas laminadas, sus ojos pasando rápidamente entre las opciones. Cuando Amani regresó con su agua le ofreció una pequeña sonrisa. Creo que tomaré la sopa del día y un poco de pan, dijo. Nada muy sofisticado. Amana sintió buena elección. ¿Desea algo más? Héctor lo consideró por un momento antes de negar con la cabeza. No. Eso debería ser suficiente, gracias. Mientras se iba a hacer el pedido, Marcus le lanzó una mirada de suficiencia desde el otro lado de la habitación. Veamos cómo resulta esto. Su expresión parecía decir: veamos cuánto dura tu pequeño acto de caridad antes de que se avergüence a sí mismo. Pero a Manny no le importaba lo que pensara Marcus. Había visto a mucha gente ir y venir en este restaurante, muchos hombres ricos que trataban al personal como basura, mucha gente con dinero pero sin humanidad, y sin embargo aquí estaba un hombre vestido con harapos que se comportaba con más dignidad que la mitad de la llamada élite que cenaba aquí. Ella no sabía quién era realmente Héctor Ramírez, pero algo le decía que esta noche era a punto de cambiar todo. A medida que la noche se desarrollaba, el gran Pearl continuaba con su ritmo habitual. Los camareros se deslizaban entre las mesas balanceando bandejas de platos extravagantes, los vasos tintineaban mientras los clientes adinerados brindaban por sus éxitos ajenos a las luchas de quienes les sirven. En medio de la pulida elegancia del restaurante, Héctor Ramírez se sentó tranquilamente en su mesa, su comportamiento indiferente a las miradas curiosas y murmullos apagados dirigidos hacia él. Bebió su agua lentamente, sus manos curtidas descansaban ligeramente sobre la mesa, esperando pacientemente como si tuviera todo el tiempo del mundo. Desde el otro lado de la habitación, Marcus Blake lo vigilaba, su labio curvado con desdén cada vez que su mirada se posaba en la ropa andrajosa del hombre. Había estado en este negocio el tiempo suficiente para reconocer los problemas cuando los veía, y en su mente Héctor no era más que una molestia, un vagabundo que había entrado con la esperanza de una comida gratis. No tenía intención de dejar que la noche terminara con este hombre haciendo el ridículo de su establecimiento. Si un hombre quería perder el tiempo sirviéndole bien, pero el momento Héctor había insinuado tanto que no podía pagar. Marcus se aseguraría de que lo echaran a la acera donde pertenecía. Manny, por otro lado, estaba concentrada en hacer su trabajo, se movía eficientemente entrando y saliendo de la cocina, asegurándose de que el pedido de Héctor estuviera preparado con el mismo cuidado que cualquier otro invitado. Cuando el chef le entregó el tazón de sopa humeante y un pequeño plato de pan recién horneado, se tomó un momento para calmarse. Sabía lo que todos estaban pensando, que estaba desperdiciando su energía en un hombre que ni siquiera sería capaz de cubrir su cuenta, pero a Manny siempre había creído que la dignidad no era algo que se ganaba con riqueza, era algo que se merecía simplemente por ser humano, y esta noche no importaba lo que pensaran los demás. Ella se aseguraría de que Héctor fuera tratado con dignidad. Volviendo a su mesa, dejó la comida con cuidado. Aquí tiene, señor, nuestra sopa del día, puerro de papa y un poco de pan caliente para acompañarla. Avíseme si necesita algo más. Héctor la miró con algo ilegible en sus ojos, luego sonrió. Gracias, señorita, esto se ve maravilloso. Amán le dio un pequeño asentimiento antes de retroceder, permitiéndole comer en paz. Había visto suficientes invitados en este restaurante para saber la diferencia entre los que comían sin pensar y los que realmente saboreaban sus comidas. Héctor era el último. Se tomaba su tiempo con cada cucharada, cerrando los ojos ligeramente como si memorizara los sabores,
Comía con una paciencia que era rara en un lugar como este donde los clientes estaban acostumbrados a la indulgencia en lugar de la apreciación. Estaba limpiando una mesa cercana cuando escuchó una voz aguda cortar el aire. ¿De verdad estamos dejando que esto pase? Amani se giró a tiempo para ver a uno de los clientes habituales, una mujer mayor envuelta en joyas caras que gesticulaba hacia Héctor con una mirada de disgusto. No estaba hablando con nadie en particular, pero su voz se escuchó asegurándose de que toda la sala pudiera escuchar su disgusto. Gastó miles de dólares en este restaurante cada año y ahora solo dejamos entrar a cualquiera de la calle. Las manos de Amán se apretaron alrededor del plato vacío que sostenía. Otro hombre intervino con su voz goteando diversión. Lo siguiente que sabremos será que tendremos mendigos haciendo fila afuera esperando Pet Minan por cuenta de la casa. Algunos invitados rieron entre dientes. Marcus, percibiendo una oportunidad para poner fin a esto, Chad se arregló la corbata y se dirigió a la mesa. Entiendo completamente sus preocupaciones, dijo con suavidad mostrando una sonrisa de presentación. Le aseguro que el Gran Pearl mantiene los estándares más altos. Personalmente me aseguraré de que esta situación se maneje. Se giró hacia Héctor. Su expresión cambió de profesionalismo educado a hostilidad apenas velada. Señor, confío en que esté disfrutando su comida. Héctor, que hasta este punto no se había molestado en la conversación, levantó la vista de su sopa. Su expresión era neutral, mucho así que la sopa es excelente. La sonrisa de Marcus no llegó a sus ojos. Me alegra escuchar eso ahora. Supongo que tiene los medios para pagarla. Héctor se limpió las comisuras de los labios con la servilleta, tomándose su tiempo antes de responder. Por supuesto, dijo simplemente metiendo la mano en su bolsillo por un breve momento. El restaurante pareció contener la respiración colectivamente. Incluso Amani, que había estado parada a unos metros de distancia, sintió una tensión incómoda apoderarse de su pecho. Héctor sacó un puñado de billetes pequeños y cambio suelto, contándolos cuidadosamente sobre la mesa. $1 aquí, unos cuantos cuartos. Había un arrugado 5 lentamente y metódicamente acomodó las monedas y billetes en una pequeña pila ordenada y luego exhaló mirando la cantidad con una tranquila comprensión. Parece que soy un poco bajo, admitió su voz tranquila, casi divertida. Pensé que tenía suficiente, pero debo haber calculado mal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus dejó escapar un fuerte suspiro triunfal como si este fuera el momento que había estado esperando. Lo sabía, se burló, es exactamente por eso que no permitimos. Estaría feliz de trabajar por ello. Héctor interrumpió su tono sereno. Tal vez pueda lavar platos en la parte de atrás. No me importa un poco de trabajo duro. Marcus soltó una carcajada. Oh, por favor, ¿crees que voy a dejar que te quedes en mi cocina estorbando a mi personal? Se giró hacia el puesto de post y chasqueó los dedos. Seguridad, el estómago de Amán cayó. 2 hombres con trajes negros comenzaron a moverse hacia la mesa de Héctor. Amán los conocía bien. El Gran Pearl no solo contrataba seguridad para espectáculo. Estos hombres estaban entrenados para eliminar los problemas de la manera más eficiente posible, sin hacer preguntas. Espere, dijo rápidamente dando un paso adelante antes de que pudieran acercarse más. La voz era firme pero había un fuego detrás de ella. No está tratando de escapar de la factura. Está ofreciendo pagarla con trabajo. Marcus le lanzó una mirada aguda y yo dije que no dirigíamos una organización benéfica. Amani metió la mano en el bolsillo de su delantal, sus dedos rozando el pequeño fajo de propinas que había recogido durante la noche. No era mucho. Ciertamente no lo suficiente para cubrir el tipo de comidas extravagantes que el restaurante solía servir. Pero esta noche no se trataba de extravagancia, eran unos $5. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, sacó el dinero y lo puso en la mesa junto a las monedas de Héctor. Bill cubrió un silencio cayó sobre el restaurante. Los ojos de Marcus se oscurecieron. ¿En serio estás pagando por él? Amani sostuvo su mirada sin dudarlo. Sí, Héctor la miró. Algo ilegible parpadeó en su expresión y luego asintió lentamente. Muy apreciado por un largo momento. Marcus se quedó allí parado con la mandíbula apretada, su orgullo luchando visiblemente contra la realidad de que no había nada que pudiera hacer con la factura pagada. No tenía excusa para echar a Héctor, al menos no sin hacer una escena que empañaría su imagen.
En lugar de... Héctor finalmente con un suspiro de frustración despidió a los guardias de seguridad. Bien, murmuró, pero no dejes que vuelva a ver que esto suceda. Johnson a Manny no dijo nada, simplemente recogió el tazón de sopa vacío y se alejó. Mientras Héctor se levantaba para irse, se giró hacia Manny una última vez. No tenías que hacer eso. Se encogió de hombros ofreciendo una pequeña sonrisa cansada. Sé que Héctor la estudió por un momento, luego asintió. Tienes un buen corazón, dijo suavemente, y los buenos corazones son raros en lugares como este. Luego, sin decir otra palabra, salió del Gran Pearl y desapareció en la noche. Manny exhaló el peso del momento asentándose sobre sus hombros. No sabía por qué lo había hecho. Tal vez fue instinto, tal vez fue desafío, tal vez fue porque en un restaurante donde la riqueza lo era todo, ella solo quería demostrar que el dinero no era lo único que importaba. Lo que no sabía, lo que no podía haber sabido, era que esta no era la última vez que vería a Héctor Ramírez ni. Por asomo. A la mañana siguiente el Gran Pearl abrió sus puertas como siempre lo hacía, dando la bienvenida a la élite de la ciudad. Su reluciente interior, los mismos perfumes caros, se mezclaban con el aroma del café recién hecho. Los mismos pisos pulidos reflejan a Ed los candelabros de arriba, y la misma atmósfera cuidadosamente curada de exclusividad flotaban en el aire. Para un extraño era solo otro día de lujo refinado, pero para Manny Johnson el peso de la noche anterior aún persistía. Ella había esperado las consecuencias, había sabido en el momento en que puso esos 5 pesos en la mesa de Héctor que Marcus no lo dejaría pasar, y había tenido razón Johnson. La voz de Marcus cortó la tranquila calma del turno temprano. Aguda e impaciente, a Manny había estado preparando una mesa cerca de la parte trasera del restaurante, pero se enderezó de inmediato girándose para mirarlo. Él estaba de pie junto a la barra, brazos cruzados sobre su ancho pecho, su expresión ilegible, pero su postura rígida por la irritación. Sígueme. Ella no discutió, la guió por el restaurante, pasando al personal de pesas pulcramente vestido, preparándose para la hora del almuerzo, pasando las relucientes puertas de la cocina donde los chefs ya estaban ocupados en el trabajo. Ella había asumido que la llevaba a su oficina, pero en cambio se detuvo justo afuera de la sala de descanso de los empleados, un lugar destinado a momentos robados de descanso que nunca duró lo suficiente. Se giró para mirarla, sus fríos ojos evaluadores se clavaron en los de ella. ¿Sabes cuánto daño causaste anoche? Manny parpadeó, sus manos apretándose a los costados. Daño. Marcus se burló de esa pequeña artimaña tuya pagando la comida de ese vagabundo. ¿Tienes alguna idea de cómo eso hace que este restaurante parezca que atendemos a una clientela de clase alta? Johnson, gente que viene aquí para escapar de la realidad, que no recuerde que existen los vagabundos. La mandíbula de Amán se apretó. No estaba pidiendo una comida gratis, estaba dispuesto a trabajar por ello, y yo no dirijo un maldito comedor social. Marcus espetó. ¿Crees que esas personas que se quejaban anoche no se dieron cuenta? ¿Crees que no se correrá la voz de que el Gran Pearl es de repente el tipo de lugar que deja entrar a los vagabundos? Avergonzaste a este restaurante, me avergonzaste a mí. Manny se tragó la frustración que crecía en su pecho. Cubrí su cuenta, no había razón para echarlo. Marcus soltó una risita baja y sin humor, negando con la cabeza. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Dio un paso más cerca bajando la voz. No me importa 5 pesos, lo que me importa es el tipo de personas que permitimos entrar aquí, y no voy a dejar que conviertas este lugar en un proyecto de caridad. Trabajas para mí, Johnson, tú no tomas decisiones sobre quién pertenece aquí. Manny sintió que sus uñas se clavaban en sus palmas, pero se obligó a mantener la calma. Había pasado por esto antes, aunque tal vez no tan explícitamente. Marcus nunca había necesitado decirlo directamente. Sus acciones, su tono, sus expectativas siempre habían dejado claro qué tipo de personas valoraba y qué tipo quería ni cerca de su restaurante, y alguien como ella, una joven negra que tuvo que luchar por cada centímetro de respeto en este lugar. Ella sabía que no debía creer que estaba exenta. Marcus exhaló bruscamente, frotando su sien como si hablar con ella fuera agotador, ya que pareces tener tanto tiempo libre para preocuparte por personas que no importan. He decidido ajustar tus responsabilidades. Manny se puso rígida de ahora en adelante. Marcus continuó, su sonrisa volviendo. Tú te encargarás de tareas de limpieza adicionales, baños, pisos, mesas. Quiero todo impecable. Manny sabía exactamente lo que era esto, un castigo, una forma de humillarla para recordarle su lugar. Obligó a su expresión a permanecer neutral. Ese no es mi trabajo. Marcus inclinó la cabeza fingiendo confusión. ¿O podría haber jurado que fui yo quien decidió que es y que no es tu trabajo? El estómago de Manny se retorció, pero no dijo nada. Me alegro de que nos entendamos, dijo Marcus suavemente, dando un paso atrás. Ahora ponte a trabajar. Manny giró bruscamente sobre sus talones, yéndose antes de que él pudiera decir nada más. La ira hervía a fuego lento debajo de su piel caliente y palpitante, pero la enterró profundamente como lo había hecho tantas veces antes. Necesitaba este trabajo, necesitaba este cheque de pago para
Su madre, así que se tragó su orgullo, agarró un balde de productos de limpieza y se puso a trabajar al mediodía su uniforme. Estaba húmedo de sudor, sus manos enrojecidas por fregar pisos de baldosas y sus piernas ardiendo por horas agachadas levantando y limpiando cada superficie que Marcus consideró indigna de imperfección. El olor a lejía se aferraba a su piel, un marcado contraste con los ricos aromas de cordero asado y langosta con mantequilla que flotaban desde la cocina mientras los otros camareros se apresuraban a atender a la élite. Un Manny permaneció en el fondo invisible tal como Marcus quería. Había pasado la mañana en silencio soportándolo todo, sus miradas de suficiencia, la forma en que sus compañeros de trabajo susurraban a sus espaldas, el ocasional patrón que se burlaba cuando la veían arrodillada en el suelo con un trapo en la mano. No era el trabajo lo que la humillaba, ella nunca había estado por encima de limpiar, era la intención detrás de ello. La forma deliberada en que Marcus había ejercido este castigo para recordarle que era desechable, que la amabilidad era debilidad, que ella no tenía poder aquí, pero ni siquiera Marcus conocía a Manny tan bien como creía. No era débil, solo estaba esperando una oportunidad para demostrarlo. Acababa de vaciar un cubo de basura cerca de la entrada trasera cuando oyó pasos acercándose. Al principio pensó que era otro miembro del personal, tal vez incluso Marcus, que venía a buscar otra excusa para reprenderla, pero cuando se giró, se quedó paralizada. Héctor Ramírez estaba de pie frente a ella una vez más. Esta vez no estaba solo. Una mujer estaba de pie a su lado. Elena Ramírez, aunque Manny aún no sabía su nombre, era más joven que Héctor. Sus rasgos afilados y llamativos. Su postura erguida y serena a pesar de la forma en que su ropa, simple y ligeramente arrugada, sugería que no había tenido el consuelo de una buena noche de descanso, aunque no estaba tan visiblemente agotada como Héctor. Había algo en su presencia que tenía la misma resiliencia silenciosa, el mismo peso tácito de la experiencia. Ambos parecían hambrientos. El pecho de Manny se apretó. ¿Qué haces aquí?, preguntó mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie los había visto. Héctor sonrió con la misma sonrisa cómplice e indiferente que le había dado la noche anterior. ¿Lo harías? Créeme si dijera que solo estábamos de paso. Manny lo miró sin impresionarse. Elena suspiró. No hemos comido desde ayer. El estómago de Manny se hundió. Ella había pensado que la situación de Héctor era bastante mala, pero la idea de que su hermana también estuviera pasando por dificultades la empeoró. Héctor se rió entre dientes de su expresión. No te veas tan culpable. Señorita Johnson, ya hiciste suficiente por mí ayer, pero a Manny no lo vio de esa manera. Sus dedos se apretaron alrededor de la bolsa de basura que había estado sosteniendo. Si Marcus la pillaba hablando con ellos, ella sabía lo que pasaría, pero también sabía lo que se sentía estar sin comer y ver sufrir a alguien a quien amas porque no tenía suficiente. Pensó en su madre la noche en que se había saltado comida solo para asegurarse de que hubiera más para ella. Manny exhaló bruscamente, tomó su decisión y actuó antes de poder convencerse de lo contrario. Espera aquí. Desapareció por la entrada lateral deslizándose hacia la cocina trasera con cuidado de evitar miradas errantes. Conocía este lugar como la palma de su mano, donde se almacenaban las sobras antes de tirarlas. Que contenedores se reservaban para las comidas de los empleados, que estaciones estaban vacías el tiempo suficiente para que ella se moviera sin que nadie se diera cuenta. Agarró una servilleta de tela y con un rápido movimiento cogió unas rebanadas de pan, una porción de pollo asado que había sido emplatado pero nunca servido y un pequeño recipiente de puré de patatas. No era mucho, pero era algo. Envolvió la comida con cuidado, apretándola contra su pecho mientras se apresuraba a salir. Héctor levantó una ceja divertido cuando ella le puso el paquete en las manos. Manos rápidas, señorita Johnson. ¿Está segura de que está en el trabajo correcto? Manny resopló. Solo come antes de que alguien te vea. Elena no lo dudó. Primero desenvolvió el pan, partiendo un trozo y entregándoselo a Héctor antes de tomar uno para ella. Comieron rápido pero no desesperadamente, como si hubieran aprendido hace mucho tiempo a controlar su ritmo incluso cuando la comida escaseaba. Amán los observó por un momento. Esa familiar opresión en el pecho regresó. Estaba a punto de hablar cuando una voz cortó el silencio como una cuchilla. ¿Qué demonios está pasando aquí? Marcus Amán se giró tan rápido que casi perdió el equilibrio. Marcus estaba de pie en la puerta. Su expresión se retorció de furia, sus brazos cruzados sobre su pecho, su mirada pasó de Manny a Manny.
Y la comida a medio comer en las manos de Héctor y la comprensión cayó sobre él instantáneamente. «O tienes que estar bromeando». Manny se esforzó por encontrar las palabras, pero Marcus ya se estaba moviendo dando un paso adelante con una intención lenta y deliberada. «Lo sabía, él vio, yo sabía que eras un corazón sangrante», pero esto hizo un gesto hacia Héctor y Alina con disgusto. «Robando de mi cocina para alimentar a un par de mendigos». El corazón de Amán latía con fuerza. «Iba a ser tirado, no me importa». Marcus espetó. «Ese no es el punto, no puedes tomar esas decisiones, no puedes tomar mi comida y repartirla como un trabajador de caridad». Estaba furioso, y luego vinieron las palabras que Amani había estado temiendo. «Estás despedida». El mundo pareció inclinarse por un momento. Amani se había preparado para esta posibilidad. Ella sabía que ya estaba en hielo delgado, que Marcus había estado buscando una razón para deshacerse de ella desde la noche anterior, pero aún así la finalidad de eso la golpeó como un puñetazo en las costillas. Abrió la boca para discutir, para suplicar, no por ella misma sino por su madre, por el trabajo que los mantuvo a flote. Pero antes de que ella pudiera decir una palabra, Héctor se movió, metió la mano en su bolsillo, sacó un fajo de billetes cuidadosamente doblados y los puso directamente en la mano de Marcus. El mundo entero parecía seguir siendo dinero congelado. Marcus bajó la mirada al dinero, frunció el ceño. «¿Qué demonios es esto?». Héctor sonrió, no la cálida sonrisa cómplice de antes, sino algo más agudo, pago más deliberado, dijo simplemente. El ceño fruncido de Marcus se profundizó. «¿Por qué?». Héctor metió las manos en los bolsillos de su abrigo. «Para la comida y para la lección que estás a punto de aprender». Marcus soltó una breve risa incrédula, mirando entre Amán y Héctor. «Oh, este es Rich, tienes a este tipo pagando tus deudas ahora, Johnson. ¿Crees que eso va a salvar tu trabajo?». Héctor inclinó la cabeza ligeramente como si estudiara a Marcus como un experimento cuyo resultado ya conocía. Luego, después de una larga pausa, dijo algo que envió un escalofrío por el aire. ¿Quién dijo algo sobre salvar su trabajo? Había algo final en su tono, algo casi divertido. Amani no entendía lo que quería decir, todavía no, pero lo haría. Por un momento, Marcus se quedó allí parado mirando un fajo de billetes nuevos en su mano, como si tratara de procesar lo que acababa de pasar. Sus dedos se crisparon, su mandíbula apretada, y por primera vez esa noche parecía haberse quedado sin palabras. La ira que había estallado tan violentamente hacía apenas unos momentos se había atenuado, no porque de repente le hubiera crecido una conciencia, sino porque el dinero siempre tenía una forma de callarlo. Amani podía verlo en su rostro, en la forma en que su mente trabajaba tras unos ojos entrecerrados. Héctor acababa de darle mucho más que el coste de unas pocas sobras de comida. Marcus había ganado, al menos en su propia mente, había conseguido lo que quería, dinero en su bolsillo, prueba de que tenía razón sobre que la gente como Héctor estaba por debajo de él, y con eso, su interés en castigar más a Amán pareció desaparecer. Exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza con fingida diversión antes de meterse el dinero en el bolsillo. «Bien», murmuró. «De todos modos no tengo tiempo para estas tonterías». Dirigió su mirada hacia Manny. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «Pero tú, todavía estás de servicio de limpieza. ¿Quieres hacerte el héroe, Johnson? Adelante, pero no esperes nada. Simpatía cuando te das cuenta de que nada de eso valió la pena». Manny no respondió. Ella observó cómo Marcus giraba sobre sus talones y volvía a entrar su postura, la de un hombre que pensaba que había ganado, y tal vez para él así era, pero cuando Manny se giró hacia Héctor y Elena había algo en los ojos de Héctor, algo cómplice, algo casi divertido, que la hizo preguntarse si Marcus acababa de cometer el mayor error de su vida. «Gracias», dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro, «pero no tenías que hacer eso». Héctor sonrió lenta y deliberadamente. Elena estudió a Manny por un largo momento antes de dar un paso más cerca. «Beck, nos vemos de nuevo», dijo su voz tranquila, firme, no una pregunta, una afirmación. Manny frunció el ceño, ligeramente confundida por la seguridad en su tono, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Héctor se giró hacia él. Callejón que Elena siguió en unos momentos habían desaparecido en la noche. La noche siguiente el Gran Pearl estaba en su apogeo. La hora de la cena había comenzado y el restaurante zumbaba con el aire habitual de exclusividad. Vasos tintineando, conversaciones silenciosas, el murmullo bajo del jazz sonando bajo los sonidos de la indulgencia. Cada mesa estaba ocupada por la élite de la ciudad, cada invitado envuelto en telas de diseño. Su risa mezclada con la arrogancia fácil de aquellos que nunca habían conocido el hambre. El personal de pesas se movía en un ritmo bien ensayado, entregando la perfección emplatada con sonrisas forzadas,
mientras que Marcus Blake estaba cerca de la barra observando su reino con la satisfacción de un hombre que creía intocable. Apenas había pensado en Manny desde ayer, ella había sido una molestia, nada más, un corazón que sangraba en un negocio que requería desapego. Dejarla ir había sido inevitable. Aunque había disfrutado viendo la sorpresa en su rostro cuando la despidió, no era más que una nota al pie. Ahora los empleados iban y venían. La reemplazaría para el final de la semana. Esta noche se trataba de negocios, de ganancias, de asegurar que el Gran Pearl siguiera siendo lo que siempre había sido, un lugar para personas que importaban. Luego las puertas se abrieron. Marcus apenas levantó la vista al principio. Los clientes llegaban cada pocos minutos, siempre vestidos con sus mejores galas, siempre listos para gastar, pero algo en el aire cambió, una onda de curiosidad se extendió por el restaurante. Las cabezas se volvieron, las conversaciones vacilaron, la atención de la sala convergía lentamente hacia la entrada, como si algo o alguien se hubiera inclinado. El equilibrio de la habitación. Marcus frunció el ceño enderezándose finalmente mirando hacia la entrada y luego su respiración se atascó en su garganta. Héctor Ramírez había regresado, pero ya no era el hombre que Marcus había echado ayer. Se habían ido la ropa andrajosa, los zapatos gastados, la presencia silenciosa de un hombre que había sido pasado por alto. En su lugar se alzaba una figura de poder, de riqueza, de innegable autoridad. Héctor entró en el Gran Pearl con la confianza de un hombre que era dueño del suelo que pisaba. Su traje era impecable, confeccionado a la perfección, un carbón profundo que complementaba el elegante reloj en su muñeca. Su cabello estaba cuidadosamente peinado, su postura relajada pero imponente. Los mismos invitados que se habían burlado de él la noche anterior ahora lo observaban con interés, con reconocimiento, con la inquietud silenciosa que venía cuando las reglas de su mundo cambiaban repentinamente, y junto a él, igualmente compuesta, igualmente refinada, estaba Alina Ramírez. Ella era impresionante en un elegante vestido negro, sus rasgos afilados enmarcados por una confianza que era casi real, donde Héctor exudaba un dominio silencioso. Elena tenía el aplomo inconfundible de una mujer acostumbrada a entrar en habitaciones y poseerlas. Los murmullos en el restaurante se hizo más ruidoso. Algunos clientes se inclinaron hacia sus compañeros, susurrando preguntas. ¿Quiénes son? Juro que lo he visto antes. Esperen, ese es Héctor Ramírez, el inversionista, el que está detrás. Marcus sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Héctor Ramírez. El nombre golpeó como una bofetada. Marcus lo había escuchado antes que todos en la industria. Héctor Ramírez no era solo rico, era poderoso, un hombre de negocios cuyas inversiones se extendían por continentes, un hombre cuya cartera incluía hoteles, complejos turísticos, y lo más importante, algunos de los establecimientos de alta cocina más exitosos del mundo. Y había entrado al restaurante de Marcus la noche anterior fingiendo no ser nada. Marcus tragó saliva con dificultad, su mente acelerada. ¿Por qué estaba aquí antes de poder moverse? La mirada de Héctor recorrió la habitación y aterrizó directamente en él. Marcus se puso rígido y, para su absoluto horror, Héctor sonrió. No era amigable, era deliberado. Comenzó a caminar, cada paso era pausado, medido y decidido. Elena lo siguió y, como si el caballero no hubiera dado ya un giro que Marcus no pudo controlar, notó que Héctor no solo caminaba hacia él, caminaba hacia entre dinero. El estómago de Marcus dio un vuelco. Ella estaba aquí. Había estado de pie cerca de la parte trasera del restaurante donde había estado ayudando a un camarero junior a recoger los platos, un trabajo que Marcus la había relegado antes de despedirla solo para humillarla una última vez. Ella todavía llevaba su uniforme. Pero ahora, parada allí mirando a Héctor y Elena acercarse, parecía que pertenecía más de lo que Marcus alguna vez había pertenecido. Las cejas de Amán se fruncieron, su expresión atrapada en algún lugar entre la confusión y la incredulidad. Cuando Héctor se detuvo frente a ella, Manny, Héctor dijo, su voz cálida y familiar como si saludara a un viejo amigo. Es bueno verte. Manny parpadeó. Yo. Ella dudó mirando entre él y Elena. ¿Tú qué pasa? Elena sonrió. No tuvimos la oportunidad adecuada de presentarnos ayer, dijo suavemente. Soy Elena Ramírez, y este es mi hermano Héctor. Manny los miró fijamente. ¿Tu hermano? Héctor se rió entre dientes sorprendido. Eso es un eufemismo. La paciencia de Marcus se acabó. Está bien, ¿qué demonios es esto? Héctor se giró para mirarlo, su expresión ilegible. Marcus forzó una risa. Así que, déjame aclarar esto. Entraste aquí anoche luciendo como un vagabundo. Entiendo tu pequeño acto, y ahora has vuelto vestida como él. Hizo un gesto vago. ¿Qué crees, que ponerte un traje me va a impresionar?
Héctor ladeó la cabeza ligeramente no. Pero mi oferta podría la sonrisa de Marcus vaciló oferta la mirada de Héctor no vaciló voy a comprar este restaurante la sala se quedó en silencio Marcus se quedó mirando y luego soltó una carcajada esa es la mayor cantidad de que he oído en mi vida Elena levantó una ceja. ¿Es eso? La risa de Marcus murió en su garganta porque ella estaba sosteniendo algo ahora un archivo lo abrió con la precisión de alguien que ya había ganado el juego antes de que el oponente se diera cuenta de que estaban jugando el gran perla dijo hojeando los documentos propiedad privada de Marcus Blake, pero con un respaldo financiero sustancial de inversores externos pasó una página inversores que a partir de esta mañana han aceptado nuestra propuesta de compra la cara de Marcus se quedó sin color. Elena cerró el archivo de golpe así que felicitaciones Marcus sonrió fuerte y despiadado ya no trabajas aquí Marcus no podía respirar miró a Héctor por la forma tranquila y constante lo observó como si hubiera estado esperando este momento tú planeaste esto Marcus susurró Héctor sonrió por supuesto un latido de silencio entonces Marcus lo perdió se giró hacia Manny su cara. Retorcida de rabia esto es tu culpa escupió. ¿Crees que eres algún tipo de héroe? ¿Crees que a esta gente realmente le importas? A Manny no se inmutó ella solo lo miró tranquilamente despreocupada luego dijo simplemente deberías irte Marcus apretó la mandíbula tan fuerte que parecía doloroso pero no tenía opción con una mirada final se dirigió furioso hacia las puertas y desapareció en la noche dejando atrás el restaurante que ya no era suyo en el momento en que se fue Héctor exhaló y luego se giró hacia Manny así que dijo sonriendo, ¿cómo te sientes acerca de dirigir este lugar? Manny lo miró fijamente y luego lentamente le devolvió la sonrisa únete a nosotros para compartir historias significativas presionando los botones de me gusta y suscripción no olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.